Hola familia, qué bueno de nuevo es poder conectarnos a través de este medio y si estamos aquí es porque realmente hemos decidido una vez más agradar a Dios, buscarlo y darle a Él lo que es de Él, el honor, la gloria y nuestro primer día de la semana, ponerlo en sus manos. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame y en todo tiempo sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, aun cuando te fallo, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me
postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede separarnos. Porque Él hizo absolutamente todo. Vino a la tierra, cumplió todo lo que el Padre le pidió. Y dejó su vida, dispuso su vida a voluntad propia, para darnos a nosotros redención de pecados, para hacernos libres, para darnos esperanza, para llenarnos de su amor perfecto. Por eso le damos gracias. Por eso lo exaltamos, porque Él es digno de todo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí yo permaneceré postrado a tus pies. Y aquí yo permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí yo permaneceré
y aquí yo permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, no existe un lugar más alto que estar postrados delante de tu presencia, adorándote y exaltándote, dándote gracias por las bendiciones maravillosas, Padre Santo, que envías a nuestra vida, Padre Santo. Gracias porque en ti verdaderamente hay nuevos comienzos, porque tú haces la obra poderosa, Padre Santo, en cada uno y te glorificas y perfeccionas, Padre Santo, en gracia, solamente en gracia, la obra, Padre Santo, que empezaste en cada uno. Muchas gracias por eso, Señor, porque no merecemos nada, Padre Santo. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, Padre Santo. Y desde ese punto de vista, entonces nadie merece nada, Señor. Pero todo lo das en amor. Abundantemente, Padre Santo, nos bendices. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque todo es gracia, un regalo inmerecido. Nada merecemos, pero todo nos das. Porque como lo digo, Padre Santo, en otras ocasiones somos puntitos pequeñitos en medio de la inmensa galaxia. Y tú te glorias en nosotros, Padre Santo, y nos ves con amor. Hermano, lo invito a que siga disfrutando la palabra de Dios esta mañana y a que se goce en el mensaje que el pastor ha preparado para usted. Que este mensaje viene de parte de Dios, recíbalo así. Reciba lo que Dios le quiere brindar hoy con amor y con humildad. Y guárdelo en su corazón. Que tenga un excelente día. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es podernos reunir nuevamente con ustedes. Qué bueno es poder estar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es que Dios nos permite por estos medios podernos congregar, poder tener esa comunión cada semana, cada día del Señor, cada domingo. Le doy gracias a Dios por eso. Espero se encuentren bien. Espero haya sido una semana donde hayan visto la provisión de Dios. Espero que si hayan tenido alguna dificultad, se hayan podido refugiar en Dios, hayan podido colocar todo delante de la presencia de Dios, que es lo más importante. Siempre que tenga un problema, mi hermano, mi hermana, por favor, acuda a Él en oración. Acuda a Él pidiéndole que Él lo guíe, que Él lo dirija. A veces no hacemos eso y lo que estamos es perjudicando nuestra vida cuando no recurrimos a Él. Bueno, nos reunimos a estudiar la palabra del Señor y entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a estudiar la palabra del Señor porque es muy importante ser edificados en la palabra, que la palabra sea la que nos edifique. Y en el día de hoy vamos a estudiar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un texto que es muy conocido, es un texto que
y más por estos días, es muy conocido. Vamos a leerlo y lo vamos a hacer, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tú me das. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra, Señor, y te doy toda la alabanza, Padre. Te ruego, bendito Dios, que por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor, tú me uses en esta mañana. Padre Santo, y coloques los pensamientos correctos, las palabras correctas en mi boca, para que yo pueda transmitir lo que tú realmente quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que el que escuche este mensaje, bendito Dios, sea tocado por tu Espíritu Santo y tú selles esta palabra en sus corazones y en sus mentes. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Voy a volverlo a leer, pero esta vez lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice esta versión. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Me parece muy bonito como lo dice. Y se aparta de su conducta perversa. De su conducta perversa. Es importante que tengamos en cuenta que Dios está pidiendo que su pueblo se aparte de su conducta perversa. Muy bien. Le pido a Dios y le ruego al Señor que usted, después de que salga de haber escuchado este mensaje, cuando este mensaje haya terminado, usted entienda esto que les voy a decir. Salgan con esto en sus mentes. Y es que Jehová dice que si su pueblo, quien lo invoca, se humilla, ora y se arrepiente, Él escuchará su oración, los perdonará y sanará su tierra. Nuevamente les digo, porque es importante que usted sepa qué es lo que realmente Dios quiere transmitir a través de esta palabra. Y es que Jehová, Dios, dice que si su pueblo, quien lo invoca, se humilla, ora y se arrepiente, Él escuchará su oración, los perdonará y sanará su tierra. Y eso es maravilloso. Y más en estos tiempos, donde necesitamos que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, sane la tierra. Muy bien. Para poder llegar a este punto de comprender por qué está sucediendo esto, de entender por qué Dios da estas palabras al rey Salomón, hay que entender qué estaba pasando. Hay que comprender qué estaba pasando. Y yo quiero que empecemos mirando el corazón de Salomón en ese momento histórico de su vida. Mirando quién era Salomón y qué quería Salomón. Y lo voy a hacer con dos versículos que están en este mismo libro, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Miren lo que sucede. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé.
Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y miren lo que le dice Salomón a Dios. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Es interesante tener en cuenta esto. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué hermoso, qué hermoso. Y termina el 13, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Primer punto, Salomón tiene la oportunidad de estar delante de Dios y Dios le dice que pida lo que quiera y él pide sabiduría y ciencia, pero no para vanagloria, sino para gobernar el pueblo de Dios. Y Dios se la concede y le da mucho más. Interesante, ¿no? Pero resulta que en el contexto en que estamos, lo que también estamos mirando nosotros y estamos observando es que esto que estamos leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ocurre en el contexto de que Salomón está construyendo el templo y lo acaba de construir. Y entonces también tenemos que entender por qué sucede eso. Y para poder entender por qué Salomón está construyendo el templo, tenemos que ir al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer. Y ahí vamos a entender muy bien la historia. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. ¿A quién le está diciendo esto? Dios a través del profeta a David. Él edificará casa a mi nombre, versículo 13, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Es una promesa que Dios le da a David. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿A quién le está dando esa promesa el Señor? A David. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Una promesa que le da ¿a quién? Dios, a través del profeta. Y le dice a David que habrá siempre quien gobierne y de la descendencia de él será. Y ese es el pacto. Y entonces ahí aparece en escena ¿quién? Salomón. Vamos a seguir mirando para poder entender cómo llega este versículo 14. Sigamos mirando. Miren lo que está pasando en el capítulo 3. En el capítulo 3. Ya miramos lo que pasó en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 al 12. ¿Qué pasó? Que Jehová dice a David que su hijo edificará el templo. Ya viene el capítulo 3. En este capítulo nos dice que Salomón edifica el templo. El capítulo 3 narra cómo Salomón edifica el templo.
Seguimos en el capítulo 4. Aquí narra la historia que Salomón equipa el templo con el altar y con todos los utensilios. La historia se va llevando a cabo. Esta promesa que Dios le dio a David sigue y se lleva a cabo con Salomón. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 4? Aquí narra la historia que Salomón equipa el templo con el altar y todos los utensilios del templo. Luego sigue el capítulo 5. Y entonces, ¿qué sucede en el capítulo 5? Que con el templo terminado y equipado, Salomón traslada el arca de Jehová al templo. El arca de Jehová, ahí estaba la presencia del Señor. Eso era algo que Dios había estipulado. Esa era parte de la simbología que había en ese momento, de la parte de cómo se adoraba al Señor. Y entonces Salomón traslada el arca al templo. Muy bien. Pero ya en el capítulo 6 vemos algo más, mucho más específico, a un punto donde los quiero llevar. Y en este capítulo empieza algo que es bien importante, y es cómo Salomón dedica el templo a Jehová. Miremos el versículo 2. Dice: yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre, dice Salomón. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que Salomón dice a Jehová que él le ha edificado casa para él. Muy bien. Seguimos leyendo y seguimos avanzando en la historia y damos un pequeño salto. Y entonces vemos el capítulo 12 al 14 más o menos. ¿Qué dice el capítulo 12 al 14? Lo vamos a leer. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Está dedicando el templo al Dios Todopoderoso, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, versículo 14, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminas delante de ti de todo su corazón. ¿Qué está haciendo en estos versículos 12 y 14? Salomón sube al altar. Salomón sube al altar y extiende sus manos, ora y exalta al Señor. Reconoce quién es Dios. Pero luego vamos a seguir avanzando en la historia. Y entonces pasamos a los versículos 19 al 21. Miren lo que va pasando del 19 al 21. Se los voy a leer. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Versículo 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigan la oración con que tu siervo ora en este lugar. Versículo 21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas tú y perdones. Qué oración la que está haciendo Salomón. Qué bueno que nosotros pudiéramos decirle al Señor que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Que tú le dijeras al Señor eso. Que tú en medio de un conflicto, en medio de una situación difícil o inclusive estando en paz y estando en tranquilidad, le pudiera decir al Señor que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Claro, aquí Salomón se lo está diciendo del templo, pero es que nosotros se lo podemos decir de nuestra casa. Señor, que tus ojos estén sobre nosotros siempre, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Eso es dependencia de Dios.
Pero la historia continúa. En estos versículos 19 al 21, Salomón pide a Jehová que mire y escuche la oración que hagan el rey y su pueblo en el templo y perdone todos sus pecados. Porque él sabía que podía pecar. Él lo sabía. Él sabía que el pueblo podía pecar. Pero la historia sigue avanzando. Sigue avanzando esa dedicación del templo. Y entonces empezamos a mirar. Miren cómo van sucediendo todas las cosas. ¿Qué va pasando en estos versículos del 22 al 42 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas? Salomón expone varias faltas en las que el pueblo puede caer y pide a Dios que escuche la oración de arrepentimiento y perdone su pueblo. Salomón es consciente que puede fallar el pueblo. Salomón es consciente que él puede fallar. Y entonces coloca delante de Dios y le pide a Dios que escuche esa oración de arrepentimiento y perdone su pecado. Salomón lo hace en 7 ocasiones. Del versículo 22 al 42, lo hace en 7 ocasiones. En 7 ocasiones realza una frase. Tú oirás desde los cielos. Lo hace en el versículo 23. Lo vamos a leer. Versículo 23. Después de haber orado, después de haber hecho una petición, que yo espero que usted la lea en su casa, dice, tú oirás desde los cielos. Luego al versículo 25, tú oirás desde los cielos. Luego al versículo 27, tú oirás desde los cielos. Luego al versículo 30, tú oirás desde los cielos. ¿Cuántas veces van ahí? 1, 2, 3, 4 veces ya van. Luego al versículo 35, tú oirás desde los cielos. Luego al versículo, primero al 33, luego al 35, tú oirás desde los cielos. Y termina en el versículo 39, tú oirás desde los cielos. Salomón pone delante de él una serie de peticiones en las que cree que el pueblo puede fallar o puede fallar él. E incluso pide hasta por los extranjeros. Salomón tiene en cuenta todo. Salomón tiene en cuenta todo. ¿Por qué Salomón tuvo en cuenta todo? ¿Por qué Salomón es tan detallista? ¿Por qué Salomón expresa eso en su corazón? Por algo bien importante. ¿Recuerdan que leía en este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 7, que Dios le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón, ¿qué le pide? Sabiduría y ciencia. Mis amados hermanos, cuando nosotros colocamos delante del Señor nuestro corazón en la actitud correcta, delante de Él, Dios es propicio a nuestra necesidad. Y ahí les hago una primera pregunta. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? ¿Qué le estás pidiendo con tanto deseo en tu corazón a Dios que tú lo crees tan importante? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Tienes tú la actitud correcta para pedirle? Solamente te dejo estas preguntas, hermano, hermana, esperando yo que el Espíritu Santo de Dios te haga reflexionar y te dé el entendimiento. Muy bien, vemos hasta ahora qué ha pasado. Que Salomón tenía la comisión de construir el templo y lo hace, obedeciendo. Luego vemos cómo Salomón dedica el templo al Señor. Y todo esto porque estaba siguiendo el legado de su padre. Y entonces entramos en el capítulo 7. Ya entramos en el capítulo 7. ¿Qué dice el capítulo 7? Y empezamos a leer el 1. Salomón acaba su oración y la gloria de Jehová llena el templo. Después de que Salomón hace esta dedicación, después de que Salomón ora, después de que Salomón entrega el templo al Señor, miren lo que pasa. Versículo 1 del capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Miren lo importante que es la oración. Miren lo importante que es humillarse delante de Dios. Pero la narración sigue.
Miren lo que dice el versículo 5. Vamos a leerlo. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Ofrece lo mejor, ofrece sacrificio, desbordadamente lo da todo. Qué hermoso. Dedicaron el templo a Jehová, el pueblo y el rey. Mire que dice que 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Fue una gran fiesta. Fue una fiesta bien poderosa. Ofrecieron lo mejor para el Señor. Hago también otra pregunta que Dios me trae a la mente en este momento. ¿Tú qué estás ofreciendo al Señor? ¿Tú le das lo mejor al Señor? Solamente lo dejo ahí. Que Dios nos ayude. La historia continúe. La historia continúa. Versículos 10 y 11. Miren lo que va pasando en el versículo 10 y en el versículo 11. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Fue prosperado. ¿No les parece a ustedes bien interesante que Salomón colocó en orden su vida y primero quiso hacer lo que bien era para el Señor y también lo que era bien para él, y por eso fue prosperado? Interesante eso. Salomón, en los versículos 10 y 11 sucede que Salomón envía al pueblo a su casa gozosos. Gozosos porque habían podido dedicar todo el templo al Señor. La narración sigue. Versículos 12 al 16. Miren, resumiendo lo que dicen los versículos 12 al 16, y ahí está el versículo clave, el versículo del cual quiero que nos detengamos. Miren lo que dice del 12 al 16. Jehová dice a Salomón que ha escuchado su oración y promete que su presencia permanecerá en el templo y estará atento a la oración de su pueblo. Pero quiero que volvamos a leer el versículo 14. Otra vez que lo recordemos. El versículo 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y salvaré su tierra. Y ahí quiero que vuelvan a recordar, porque este es el camino hacia la salvación y hacia la bendición. ¿Qué está diciendo el Dios Todopoderoso en este versículo? Jehová dice que si su pueblo que lo invoca se humilla, ora y se arrepiente, Él escuchará su oración, los perdonará y sanará su tierra. Lo primero que dice es que, versículo 14, si se humillare, mis amados hermanos, queridos hermanos, hermanas, audiencia que me está escuchando, amigos, conocidos, qué sé yo, familiares. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que Dios le pide a este pueblo que haga y nos pide a nosotros que hagamos es que nos humillemos delante de Él. Mis amados hermanos, humillémonos delante de Él en estos momentos, en este momento donde hay tanta problemática, donde hemos estado cerca de 2 meses en cuarentena, donde hemos estado bajo esta problemática de la pandemia. ¿Saben cuál es el camino para que todo realmente empiece a andar correctamente delante de Dios? Es humillarse. Es humillarse delante de Él. Es ir a la presencia de Él. Así lo está diciendo este versículo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual
Mi nombre es invocado. Invocamos el nombre de Él, pero nos humillamos delante de Él. Y le está diciendo, sí, mi pueblo, o sea, es el pueblo de Él, no es el que no es pueblo de Él. Es el pueblo de Él el que se tiene que humillar. Así lo está diciendo aquí la palabra. Es el pueblo de Él. En este momento, ¿quién es el pueblo del Señor si no es la iglesia? Usted, mi hermano, que es iglesia. Yo que soy iglesia. La iglesia del Señor se tiene que humillar. Es hoy en día lo que está pasando. Es más para la iglesia. Para que la iglesia asuma su rol, asuma su papel, se humille delante de Dios, haga lo que Dios le manda, mis amados hermanos. Tenemos que entender que Dios le está diciendo esto a Salomón y a su pueblo. Que toda esa oración que Salomón hace en el capítulo 6, Él la va a escuchar. Él la escucha, pero le dice, claro que sí, yo la escucho, sí, yo la voy a escuchar. Sí, y si todo eso llegase a pasar, y si todas esas situaciones llegan a pasar, sí, yo la voy a escuchar. Pero ¿sabe qué tiene que pasar? Que mi pueblo se humille. Luego dice, y oraren. Y oraren. Sí estamos orando. Sí oramos al Señor en medio de esa dificultad, en medio de esos conflictos, en medio de esta pandemia. Hemos orado al Señor. O decimos, Dios lo sabe todo. Mire, cuando nosotros decimos, no, es que yo no oro porque es que Dios conoce todas las cosas, estoy siendo orgulloso. No me estoy humillando delante de Dios. No, es que Dios sabe todo. Yo para qué me arrodillo o para qué me siento a orar. Yo a eso no le hallo sentido, pastor. Él lo conoce todo. Está siendo orgulloso y está siendo altivo, mi hermano. Y Dios dice que Dios mira de lejos al orgulloso y al humilde lo quiere tener cerca, lo tiene cerca. Por favor, hermano, entienda cuál es el camino que Dios nos traza para bendecirnos y para liberarnos de toda problemática, de toda situación. El camino de la humillación, de la oración, de la búsqueda del rostro de Dios, no es de la búsqueda de la mano de Dios, esa mano que nos da todo, no. Es la búsqueda del rostro de Dios, de la presencia de Dios, que Dios esté en su vida. Hemos estado estudiando los días martes la primera carta de Pedro y hemos visto que hemos recalcado, hablado mucho sobre el ser santos y entonces nadie puede ser santo, es imposible ser santo, es imposible ser perfecto. Sí, usted tiene razón. Pero la connotación de la palabra santidad es ser apartado para Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, eso es ser apartado para Dios. La persona que sabe que Dios hizo todo por él para darle salvación y vida eterna, se aparta para él, busca su rostro, se humilla delante de él, ora, mi amado hermano, mi amada hermana, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es apartarse para Dios, dejar el mal camino y volverse al camino del Señor. Yo les he dicho en muchas repetidas ocasiones que una cosa es la vida de la persona antes de Cristo y otra cosa es la vida de la persona después de Cristo. Mi amado, mi amada, tenga eso presente, por favor. Cambie su manera de vivir, deje esas malas costumbres y apártese para el Señor, busque su rostro en oración, busque. Y entonces ahí el Señor dice, entonces yo oiré, dice la palabra del Señor, desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el camino hacia la salvación. Ese es el camino hacia que esta tierra sea sanada. Nosotros como iglesia lo tenemos que entender, saber y seguir. Pero además de eso, predicar eso, enseñarle a las demás gentes eso, servirle al Señor. Porque usted no solamente conoció la verdad para usted, sino que la conoció para ir y compartirla con otros, mis amados hermanos. Por favor, en este tiempo de pandemia, más que estar
cantando en su casa, bailando en su casa, jugando dados, jugando parqués, bueno, qué sé yo, no sé qué más cosas que Dios me trae a la mente en este momento. Yo no estaba en sus casas ni nadie me lo ha contado, solamente es que Dios trae esos pensamientos a mi mente. Usted lo que tiene es que buscar el rostro del Señor y orar. Sáquele tiempo al Señor. Sáquele el tiempo al Señor para mandarle un WhatsApp a alguien y decirle, en estos momentos Dios puede obrar en su vida. Pero la historia continúa. Y tengo que terminar, debo terminar y el tiempo va pasando. Miren lo que dicen los versículos 17 al 18 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Jehová promete a Salomón que su descendencia estará por siempre en el reino. Y si él le obedeciere todos sus mandamientos, ratificará el pacto que tuvo con su padre David, el pacto davídico. Eso les dicen los versículos 17 y 18. Luego va del 19 al 22. Jehová advierte al Salomón que si su pueblo se aleja de él, lo sacará de su tierra y el templo y la ciudad serán destruidos. Lea esos versículos atentamente y eso es lo que dicen. Pero, mi amado, mi amada, yo quiero llevarlos a un punto. ¿Quién nos ha dado ejemplo? ¿Quién es el que ha dado ejemplo de humillación, ejemplo de oración, ejemplo de buscar el rostro de Dios, el ejemplo de entregarse a Dios, de hacer lo que Dios manda? ¿Quién? Si no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, nos mostró el camino de la oración. Miremos lo que dice. Empecemos por vamos a tocar los 4 evangelios. Y entonces vamos a ir primero a Mateo, al evangelio de Mateo, rápidamente. El tiempo va pasando rápido y toca hacerlo. Mateo capítulo 14, versículo 23. Miren lo que el Señor nos da ese ejemplo. El Dios Todopoderoso, hecho hombre, encarnado, hecho hombre, nos da el ejemplo de que el camino es la oración. 14, 23. Ese es Jesús. Miren cómo lo dice. Despedida la multitud. Había estado con la multitud, sanándolos, liberándolos, dándoles de comer, qué sé yo, muchas cosas. Pero en el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor Jesucristo empieza a mostrarles el camino a sus discípulos, el camino de la oración, ese camino que está trazado allá en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, el Señor Jesús lo está haciendo. Pero no se queda ahí en el evangelio de Mateo, y usted puede buscar más citas. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35, rápidamente lo tenemos que hacer. 1:35, mire cómo lo dice en el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Me encanta como dice, muy de mañana. Hermano, hermana, estamos orando de mañana. Ese es el camino que muestra Jesús. Y allí oraba, dice. Pero sigamos, Marcos capítulo 6, versículo 46. 6:46. Pronto, como digo, cuando nos congregábamos en el templo. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar y a clamar. Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero nos muestra el camino de la oración para comunicarse con el Padre y descansar en Él, y pedirle a Él y rogarle a Él, humillarse delante de Él. ¡Qué hermoso! Sigamos, capítulo 14 del mismo libro de Marcos. Sigamos mirando, mis amados hermanos. 14, muy bien, 35 y 36. Pronto, miremoslo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, postrarse, humillarse, y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, clamaba al Padre, buscaba su presencia, buscaba la presencia del Padre, siendo él uno con el Padre, buscaba esa presencia.
Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué hermoso. Seguimos en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice el 6:12 de Lucas. En aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, buscando la comunión con el Padre. Ese fue el camino que nos mostró el Señor Jesús. El camino de la oración, el camino de la súplica, el camino del ruego, del clamor. Lo hacemos nosotros, mis amados hermanos. Pero sigamos buscando en el Evangelio de Juan. Les dije que los iba a llevar por todos los evangelios. Y hay muchas más citas. Lo que pasa es que el tiempo no nos alcanza. Yo solía decir que el tiempo en televisión es muy corto. Capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Levantando los ojos al cielo, buscando el rostro de Dios, orando, clamando. El Señor lo veía, siempre lo hizo. Ese es el Dios todopoderoso, hecho carne, Jesucristo. El que clamó, el que nos mostró un camino, el que nos enseñó un camino para encontrar el favor de Dios, la bendición de Dios, la voluntad de Dios. Y así lo hizo. Y Él se lo enseñó a sus discípulos, nos lo enseña a nosotros hoy. ¿Qué esperaba Dios de los primeros lectores de este segundo libro de Crónicas? ¿Qué esperaba? Según estudiosos, y si miramos un poco detenidamente la palabra, los que primero leyeron esto fue los que volvieron después del cautiverio y estaban mirando cómo se estaba reconstruyendo el templo que fue destruido. Allá en el libro de Esdras podemos mirar toda esta historia. ¿Qué esperaba Dios de este pueblo? Que el pueblo supiera que Él es el único rey que merece todo honor y toda gloria. En medio de eso que estaba viviendo este pueblo, Dios esperaba eso, que este pueblo supiera eso. Que supieran que Él es el rey que tiene el control de todas las cosas. También que supieran que el rey, Jehová de los ejércitos, cumple sus promesas. Que también entendieran que se deben humillar, orar y arrepentirse de los pecados. Este pueblo de esa época pecó mucho. O sea, era idólatra. Y Dios esperaba que cuando ellos leyeran esta historia que está en Segunda de Crónicas, entendieran todo esto. Y que entendieran eso porque Él quería que ellos supieran, que Él es el único camino y la única respuesta a sus peticiones. Es interesante mirar lo que Dios esperaba de los primeros lectores de la palabra del Señor. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos ubica a nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Miremos. Les he dicho y les he conversado durante estos 40 minutos que el pueblo de Dios se debe humillar. Hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios si no es la iglesia? Entonces la iglesia debe humillarse, debe clamar, debe orar, debe rendirse, debe suplicar, debe buscar el rostro de Dios en estos momentos, más que en cualquier otro momento. Mire, esto que está ocurriendo hoy en día, la gente no entiende, mucha gente no entiende, mucha gente argumenta cualquier otras cosas, pero nosotros entendemos que esto está en el plan de Dios. Esto está sucediendo por la misericordia de Dios para que su iglesia se vuelva a Él y para que la iglesia pregone el nombre de Él, para que los otros que todavía no se han enterado que son iglesia, se enteren y vuelvan sus ojos a Él.
Hoy la iglesia debe estar delante de Dios clamando, orando, rindiéndose más que en cualquier otro momento. Tú eres iglesia. Hermano, hermana, tú eres iglesia. ¿Tú lo estás haciendo? ¿O tú eres orgulloso y dices, no hay necesidad, porque ya Dios todo lo conoce? Yo, ¿para qué me voy a arrodillar si es que Dios conoce? Ya todo Él sabe todo, todo lo tiene estipulado. Pues mi hermano, mi hermana, les digo que Él lo puede tener estipulado, pero Él quiere, no es que Él necesita, Él quiere que usted como su hijo se humille ante Él y reconozca que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No diciendo que Él ya lo conoce todo, ese es el camino, no. Él sabe, y Él sabe todo. Pero usted no se puede escudar con que, como lo hacen muchos, Él sabe lo que hay en mi corazón. Yo no tengo problema, Él sabe lo que hay. Él conoce mi corazón, Él sabe que yo le amo. ¿Lo demuestras con tus hechos? Y para esas personas que todavía no conocen del Señor, para esas personas que todavía no saben del Señor, yo les dejo una reflexión en este momento. Que si tú no has rendido tu vida a Cristo, hazlo. Todavía estás a tiempo. Así podrás alcanzar misericordia. Podrás recibir la gracia del Señor, el favor de Dios, su gracia. Podrás recibir la salvación. Podrás tener vida y vida eterna, vida abundante, si tú entregas su vida a Él. Él es el único que te puede dar todo esto y mucho más. Hoy, si tú has escuchado por primera vez este mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje de que hay que orar y entregar y humillarse y entregar todo al Señor, si tú has escuchado hoy, tú estás a tiempo. Recíbelo, ríndete a Él. No desprecies esta oportunidad, mi hermano, mi hermana. No desprecies esta oportunidad, oyente, tú que estás escuchando esto por primera vez. Sea humilde, humíllese delante de Dios. Que mi Señor les bendiga grandemente, que el Señor Dios Todopoderoso los colme de bendiciones y ustedes puedan seguir el camino que Dios señala para ser bendecidos y para ser restaurados y para que nuestra vida funcione mejor. Permítanme orar. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por el gran privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos lleva y nos dirige hacia la salvación, hacia la bendición. Te doy gracias por tu Hijo amado, quien nos enseñó el camino de la oración, quien se humilló delante de ti y tú por eso lo exaltaste hasta lo sumo, como lo enseña tu palabra. Te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando este mensaje y te ruego que tú llegues a sus corazones. Yo eso no lo puedo hacer. Es tu Santo Espíritu el que llega a sus corazones. Te pido, bendito Dios, que todo esto sea posible para gloria de tu santo nombre y para la alabanza de tu nombre. Amado hermano, amada hermana, los amo en el amor del Señor. Oro por ustedes y espero que esta semana que empieza sea llena de bendición para ustedes y cada día busquen ustedes más y más el rostro de Dios, la presencia de Dios y se humillen delante de Él, buscando su adorarle y exaltarle y colocar todo delante de Él, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Nos vemos el próximo martes. Por favor, acudan. Estamos esforzándonos por llegar hasta ustedes, por enseñar la palabra. Acudan. No es difícil. Háganlo. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor los guarde y los cuide. Bendiciones. Hasta pronto. Dios les bendiga.
Familia, acabamos de escuchar que debemos humillarnos y orar y que Jesús oró. Y si Jesús oró, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Él nos dio el ejemplo perfecto. Dios en Crónicas dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y da una serie de cosas que el pastor nos acaba de explicar muy bien. Y luego nos mostró cómo en los 4 evangelios se muestra un Jesús que cumple con eso. Si Jesús lo hizo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado, ¿por qué usted y yo no lo vamos a hacer? Así que solo nos queda eso, seguir el ejemplo de Jesús. Y el reto de esta semana, más que para que rote por WhatsApp, más para poder tomar fotos o demás, es sencillamente que podamos hacer eso. Rétese usted, es un reto de 7 días de postrarse en la presencia de Dios, es un reto de 7 días de hacer su devocional personal, es un reto de 7 días de escudriñar las escrituras, de alabar a Dios. Póngase el reto de estos 7 días seguidos, de domingo a domingo, empiece hoy. No empiece mañana lunes, sino empiece hoy. De domingo a domingo, hacer su devocional y tener su tiempo de intimidad diario con Dios. Empecemos a aplicarlo. Dios les bendiga, les amamos mucho. No pudo salir en este video, pero les manda muchísimas saludes. Los queremos mucho, hacen parte de nuestra vida. Somos todos una familia. Nos vemos el sábado en reunión de jóvenes a las 4:30. Nos vemos el martes en la reunión de estudio bíblico y nos volvemos a encontrar el domingo. Dios les bendiga. Chao.